Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes que me están escuchando y al escucharme me ven en Antofagasta, Temuco, Viña del Mar, Valparaíso, también Santiago, los que nos siguen por pauta.cl y por Spotify. Estoy abriendo como todos los días a la misma hora la verja de madera de mi jardín y estoy aquí atrincherado en mi biblioteca junto al jardín. Y entre los libros que siempre estoy hojeando, me gusta hojear al azar, el placer de leer sin obligación nada, tengo un libro que se llama Andar, una filosofía. Un libro sobre lo que es caminar, qué es lo que hay detrás de la actividad del caminar y cómo han habido grandes pensadores de la historia importantísimos que han sido caminantes. Por ejemplo, Federico Nietzsche decía, estar sentado el menor tiempo posible, no dar crédito a ningún pensamiento que no haya nacido al aire libre y pudiendo nosotros movernos con libertad, a ningún pensamiento en el cual no celebren una fiesta también los músculos, dice Federico Nietzsche. Bueno, él fue un gran caminante y parte importante de su filosofía se hizo en caminatas. Y hoy día en el jardín voy a conversar y caminar con un caminante inglés, pero avecindado en Chile. Él se llama Peter Kennedy, nació en Inglaterra en el año 1939 y llegó a Chile en 1966. Pero sobre todo, además de ser caminante, él dirige una fundación, la Fundación Kennedy, una fundación que se dedica a la conservación, a la defensa de los humedales de Chile. Todo eso le vamos a preguntar a Peter. Peter, qué gusto de tenerte aquí hoy día, esta tarde, en el jardín. Bienvenido. El gusto es para mí, Cristian. Muchas gracias por invitarme. Lo primero quiero saber un poco más de tu historia, porque me encanta esta historia tuya de que naciste en Inglaterra y llegaste a Chile. ¿Llegaste por azar? ¿Porque alguien te habló de Chile? Siempre me gusta preguntarle a los extranjeros que deciden quedarse finalmente en Chile, que hacen la locura de quedarse en esta finisterra, en este fin de mundo. ¿Cómo fue eso? Bueno, yo creo que mi historia en ese sentido es bastante normal. Yo me quedé en Chile por el amor. Y Julia me ha aguantado ahora más de 50 años, estamos casados. Julia es chilena, yo la conocí cuando salí de la universidad en Inglaterra. Yo estuve en el primer año de los jóvenes después de la guerra que no tuvieron que hacer el servicio militar. Entonces yo sentí que me habían entregado 2 años más de vida. En vez de hacer el servicio militar, decidí recorrer el mundo y salí con mochila y recorrí el mundo. Y llegué a Chile y entre otras cosas conocí a Julia acá y después nos separamos porque pololeamos, como dice aquí, es una palabra muy chilena, ¿no? Pololear, ¿no? Sí, totalmente. Absolutamente. Después separamos caminos porque era todo o nada. Y en ese momento yo estaba recorriendo el mundo y Julia estaba trabajando. Y después nos volvimos a encontrar en Londres porque Julia fue a trabajar a Londres en la línea aérea británica. Y yo supe de eso y la fui a buscar ahí, y ahí nos casamos. Y así como te enamoraste de una chilena, ¿te enamoraste de Chile a primera vista? ¿Cuál fue tu primera impresión de Chile como país? Un país, bueno, muy distinto en esa época, en la década del 60, ¿no? Ha cambiado mucho Chile. Sí, bueno, yo llegué desde Colombia porque yo cuando salí de Inglaterra tomé un barco y fui a Colombia y en el barco conocí
al único, el primer chileno que había conocido, que se llamaba Lorenzo Berg. Era un escultor bastante conocido aquí, y Lorenzo había estado becado en Inglaterra. Entonces nos hicimos muy amigos en el viaje, y cuando yo iba a bajarme en Colombia, él me dijo: gringo, ¿cómo te puede bajar en este país de indios? Tú tienes que venir a Chile. Entonces, bueno, yo estuve como 9 meses en Colombia, que es todos los países son maravillosos. Es un país maravilloso, Colombia, sí. Y cuando terminé en Colombia, cuando dije ya voy a seguir viaje, y vine a Chile y llegué a la casa de Lorenzo y toqué la puerta y dije: aquí estoy. A mí dije: gringo, qué bueno que llegaste. Así que aquí, y ahí estuve como 10 meses en Chile. Trabajé en el Hotel Portillo cuando lo compraron los Purcell, y después fui a trabajar a un campo en Bulnes, cerca de Chillán. Y estuve a cargo de la vendimia allá. Así que varias cosas en Chile. Oye, Peter, yo te definí como caminante. Entiendo que tú has sido un gran caminante. Tú has dicho la frase: caminando se arregla el mundo. Has recorrido los bosques de Chile, Argentina, pero también me imagino que en Inglaterra. Háblame de esa actividad, de esa pasión por el caminar. Mira, después vamos a hablar de Nietzsche, si nos alcanza el tiempo. ¿Me vas a creer que anoche estaba leyendo de Nietzsche? No te puedo creer, pero qué coincidencia. Sí. Fíjate que siempre me gustaba el ejercicio, el aire libre, pero cuando yo tuve un accidente haciendo deporte y tuve que cambiar un poco mi vida, y dejé de trabajar, dejé la empresa. Yo había formado una empresa, dejé la empresa. La dejé en manos de mi hijo, que es mejor empresario que yo, y le ha ido bien con la empresa. Y ahí, eso fue hace como 20 años, me volví a conectar con un amigo español de la misma edad mía, y él le gustaba caminar. Entonces me dijo: Peter, vamos a caminar. Y empezamos a caminar durante 4, 5, 6 años. Todos los años nos juntamos y así hacemos peregrinajes. Pero peregrinajes en Inglaterra, que es poco común, ¿no? Hoy en día, o sea, Compostela sí, claro. Pero en Inglaterra fuimos a ver un santo escocés, ¿no? Sí, pero lo pasamos muy bien. Es que caminar por lugares que uno no conoce permite conocer gente y conocer lugares, y es maravilloso. A mí me encanta caminar, pero siempre con un amigo. Eso es lo mejor. ¿Es cierto que tú recomiendas caminar escuchando a los pájaros? Escuchando los pájaros, sí, siempre. Ahí como en tu jardín. Sí, desde luego. Es decir, porque la gente en Chile camina poco, ¿no te parece? Los chilenos caminan poco. Caminamos poco en general los chilenos. Sí, tal vez, sí, yo creo que poco. Yo creo que poco. Pero los chilenos, bueno, ustedes tienen la cordillera aquí, que no tenemos en Inglaterra, así que tienen eso. Oye, a propósito de jardín, te cuento, hace unas 4 semanas estaba aquí en mi escritorio y sentí un ruido así, y como están construyendo edificios y cosas aquí en este barrio, en Las Condes, yo pensé que era algo de una construcción, pero seguía ese ruido. Y dije: no, eso es un pájaro. Claro. Y salí al jardín aquí, y era un carpinterito, que la primera vez que lo había visto en mi vida. El carpinterito estaba en el árbol que tenía en el jardín, y estuvo una hora allí. Qué hermoso. Estoy conversando con Peter Kennedy, es inglés, originario de Inglaterra, y creó la Fundación Kennedy de la Conservación de los Humedales. Cuéntame ahora la historia de esta fundación y la historia de tu vínculo con los humedales y con la defensa de los humedales de Chile, Peter. Bueno, cuando tuve un accidente, entonces dejé la empresa y le pasé la llave de la empresa a mi hijo. Y yo era el accionista, yo tenía la mayor parte de la empresa, y lo fui vendiendo mi parte a mi hijo. Y él me iba pagando durante 17 años. Y ahora terminó el pago, así que no tengo ingreso, pero ese es otro tema. Y decidí hacer algo entretenido y útil. Entonces se me ocurrió, no sé, los humedales me parecieron una cosa que no era cosa de
de mucha importancia en la agenda pública en Chile, los humedales. Porque quiero explicar una cosa que muchos sabemos, pero los humedales es un nombre que dio Naciones Unidas a todos los lugares con agua dulce, o sea, los lagos, las lagunas, las piscinas, las marismas, todo esto le pusieron bajo un solo nombre que es humedales. Así que hay humedales en todas partes. Y en Chile, el ministerio dice que hay 40.000 humedales. No se sabe cuántos son, pero son muchísimos. Qué impresionante, 40.000 humedales, qué impresionante, qué cantidad de humedales, ¿no? Bueno, pero un charco en tu calle, estoy exagerando, ¿no? Pero todas las aguas dulces son humedales, según la definición. Entonces son muchísimos. Y en Chile, que tiene muchas tierras, sobre todo en el sur, donde hay sin número de humedales. Así que, pero hay que cuidarlos, porque y ahora con la sequía que tenemos en la zona central se pone aún más importante. Dime una cosa, y esta preocupación o interés por los humedales, ¿viene tal vez de tu infancia? Tú entiendo que te criaste entre pequeñas lagunas, en una naturaleza ahí en un suburbio de Londres, entiendo, ¿no? Sí, yo nací en un suburbio en Hampstead, que se llama, y Hampstead tiene un parque muy grande que se llama Hampstead Heath, y tiene partes que en esos tiempos, que son hace 75 años, eran relativamente sin intervención. Y hay pequeños rincones, y había un par de humedales de pequeñas lagunas, y a mí siempre me llamó la atención ir allí y ver los patos, que como digo, me llamó la atención. Pero no solamente es en los humedales, es toda la naturaleza en general, porque nos entrega tantas cosas, nos entrega una paz. Eso es una de las cosas más importantes. Cuando se enumeran las ventajas de los humedales, se hablan de la defensa contra las inundaciones, se habla de que producen agua dulce, se producen de que hay en otros países hay gente que vive de los humedales, del agua, de la pesca, etc. Pero para todos nosotros, creo, el humedal produce una sensación de paz. Eso es mi impresión. Uno podría decir que hay también una dimensión espiritual, ¿no? En el sentido más amplio de la naturaleza. Exactamente. Y siempre digo que el humedal más importante, la gente me dice, Peter, nómbreme humedal importante. Yo digo, el humedal más importante es el humedal más cerca de tu casa. Y es el humedal interesante que tú trabajas para proteger. ¿Y cuál para ti es el humedal por el cual tienes más afecto o especial afecto de todos los humedales que te ha tocado a lo mejor defender o conocer? ¿Cuál es el humedal por el que sientes especial afecto es el humedal de Membrillo en la comuna de Algarrobo, porque empezamos con ese humedal. Y en el año 2007, por primera vez, segunda vez, ganamos fondos de protección ambiental y empezamos a trabajar en ese humedal. Y ahora contamos con el apoyo del Departamento del Medio Ambiente de Algarrobo, que no tiene tantos años, tiene muchos menos años que la Fundación. Y estamos trabajando bien en Algarrobo. Y ganamos ahora de nuevo fondos de protección ambiental para otro humedal de Algarrobo que se llama San Jerónimo. Así que Algarrobo, porque es cerca de mi casa, entonces es mi humedal, así lo siento. A ver, ¿dónde se puede ir a ese humedal para los que nos están escuchando? Porque es interesante tener un humedal tan cerca, un humedal importante. ¿Dónde está exactamente ese humedal? El Membrillo. El Membrillo está en Algarrobo. Al salir de Algarrobo por la ruta hacia el norte, por la costa. ¿Ya? Ahí está. Ahí está el humedal de Membrillo. Ahí me imagino que cada humedal tiene una especie, es como un ecosistema, es decir... claro que sí. ¿Cómo funciona cómo funcionan esos ecosistemas? ¿Cuál es el equilibrio que hay en ellos? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, los humedales se alimentan del agua, y los humedales en Chile, por ser un país largo y angosto, tienen muchos humedales cerca de la costa y en la costa misma, ¿no? Y es el caso del Membrillo, y se alimenta de aguas que vienen
de la cordillera, de la costa, y bueno, son aguas que vienen de la cordillera, son aguas lluvias. Pero hoy en día escasean esas aguas, una cosa, escasez de agua. Pero la otra cosa es que las personas sacan agua de los ríos, porque los agricultores, por ejemplo, tienen que regar sus cultivos, ¿no? Entonces los sacan. Y hay cada vez menos agua y más demanda para el agua. Así que eso un poco interrumpe el sistema. Si tú ves, por ejemplo, lo que pasa en Aculeo, que ha sido una noticia hace meses, Aculeo se secó entero, desapareció, ya no existe. Había otro humedal en Melipilla, que el año pasado que se secó y lo secaron, porque a veces las empresas inmobiliarias, sin querer hacerlo, secan humedales porque construyen al lado del humedal y interrumpen el ecosistema que estamos hablando, interrumpen el funcionamiento natural del sistema. Bueno, ahí hay un tema importante que es esta pugna entre la propiedad privada y el bien público. ¿Cómo conciliar esos dos elementos importantes en la vida del ser humano y de los países? La propiedad privada y el bien público. ¿Cuál es tu diagnóstico de cómo se da esa relación aquí en Chile entre ambas dos? Cristian, tú has puesto el dedo en el punto neurálgico de este tema. Es el tema. O sea, yo tengo una pequeña parcela en Algarrobo, ¿no? Ahora, si llega alguien mañana y me dice, señor Kennedy, usted no puede cultivar aquí porque necesitamos el agua. Yo voy a decir, pero ¿cómo? Este es mío. Y nosotros tenemos el caso en Algarrobo del Membrillo, de un caballero, una persona admirable que compró un sitio grande frente al mar. Lo compró, puso su dinero para comprarlo, pero está muy al lado de un humedal. Entonces nosotros hemos estado, entre comillas, peleando con esta persona para que no se pueda construir allá, porque es el último humedal que hay en esa parte, no el último, pero uno de los dos que van quedando. Entonces, nosotros ahí tenés la propiedad privada y el interés de la nación chilena, porque los chilenos queremos conservar nuestro país, todos lo queremos hacer, pero cuando quieren conservar mi pequeño rincón, ahí no estoy tan de acuerdo, porque eso trabajé toda mi vida para tener esto. Entonces, es una pugna, yo no tengo una solución, no hay una solución, hay que tomar cada caso. Y lo que pasa en algunos países que son los más desarrollados es que el Estado compra la propiedad, pero a un valor correcto, no un valor el valor formal de las cosas, pero al valor de mercado compra la propiedad y entonces es una cosa pública. Pero eso no ha pasado en Chile porque imagínense, no tenemos dinero aquí en Chile para cosas de todos los días, entonces no van a tener dineros que son nuestros dineros, porque son nuestros impuestos, para comprar sitios, para crear reservas naturales. Así que es difícil. Estoy conversando y caminando en mi jardín con Peter Kennedy, inglés, creador de la Fundación Kennedy, que se dedica a la conservación de los humedales de Chile. Peter, en Chile, en el año 2018, apareció el Plan Nacional de Protección de Humedales. ¿Cuán efectivo es ese plan? ¿Funciona o es solamente la pura letra, digamos? Es la pura ley, pero no funciona en la realidad. Porque suena muy bonito. Cristian, primero hablamos de la propiedad privada, y eso es lo más importante, pero ahora hablamos de lo más importante, cómo funciona la protección de los humedales. Mira, si tuviera que decir algo muy brevemente, no funciona. Eso es mi opinión. Ahora, te puedo dar muchos ejemplos. Hemos visto en la prensa en los últimos meses, hemos visto el caso de las dunas de Concón. Hemos visto el caso del hotel, creo que se llama Punta Piquero, en Viña del Mar. Son lugares donde la ley dice, esto es en el caso de las dunas, es un santuario de la naturaleza para todos los chilenos. Pero los resquicios legales son tantos y tantas las maneras de interpretar las leyes
Y tanto los abogados, Chile produce muchos abogados. Sí, es un país legalista, somos un país legalista. Oh, terriblemente legalista. Entonces los abogados gozan y viven, paran la olla con todas estas cosas. No es muy bueno. Y nosotros tenemos muchos casos de que estamos protegiendo humedales, pero las autoridades, no es que las autoridades quieren que no se protejan, por supuesto que no es eso, pero de facto el sistema es tan complicado y las autoridades, estoy hablando desde las Fuerzas Armadas a las municipalidades, al Ministerio de Medio Ambiente, terminan diciendo, pero Peter, es el sistema. Entonces yo digo, ¿y quién hace el sistema? Claro que sí. Bueno, los chilenos hicieron el sistema, ¿no? Y si tú comparas lo que ocurre aquí en Chile con otros países, a ver, primero de Latinoamérica, ¿cómo estamos en ese sentido? ¿Peor, mejor, igual en Chile en relación a la protección de humedales? Mira, es difícil para mí porque no tengo mucha información. Nosotros estamos aliados con la fundación más importante en Europa de humedales, que se llama Wild Fowl and Wetland Trust, de Inglaterra. Pero la verdad es que no tengo mucha información de América Latina, pero sí siempre me suena Costa Rica, que cuidan las cosas, pero no le puedo decir. ¿Y en Europa, en qué situación están ahora? Es decir, están en relación a nosotros, digamos, ¿cuánto han avanzado y cuáles crees tú que han sido los logros de los países europeos en relación a la protección de humedales, que uno pudiera imitar eso o tratar de acercarse a eso? Sí. Bueno, es similar a muchos aspectos del país y de la vida pública, ¿no? Europa está más adelantado en la protección de sus humedales, de sus lugares públicos, de sus edificios patrimoniales, en general. Estamos atrasados en esas cosas en Chile. Y las razones de eso, bueno, esos son temas muy, muy complejas, ¿no? Porque las culturas son diferentes en América Latina. Hay mucho que hablar ahí. Y son diferentes nomás. Y, por ejemplo, ¿cuántos chilenos que he conocido que han ido a Australia? Estuve con una señora que había estado en Australia. Y me dijo, Australia es tan maravilloso, el país tan ordenado, las cosas funcionan, la gente es cortés. Y nos miramos y yo digo, bueno, ¿y en Chile? Dice, no, pero aquí somos diferentes. Así que son culturas. Chile tiene muchas ventajas, son más cálidos los chilenos. Por lo menos en mi familia son más cálidos, no sé. Sí, eso de todas maneras, eso tiene un tremendo valor, un valor humano. Sí. Han ocurrido, por ejemplo, cosas interesantes. La Corte Suprema, entiendo que fue este año, acogió un recurso de protección del humedal río Cachapoal. Eso es nosotros. A ver, cuéntame ese recurso de protección, qué interesante. Ya. Mira, es un caso, pasó lo siguiente. Nosotros hemos trabajado en Antofagasta desde el año 18 y nos hicimos amigos con los profesionales de la Seremía del Medio Ambiente. En Antofagasta han sido excepcionales. Han trabajado como que quisieran proteger las cosas, ¿no? Y han solucionado las dificultades burocráticas. Bueno, entonces, el que fue CEREME, Rafael Castro, dejó Antofagasta y está ahora en Santiago, y él nos llamó hace un par de meses y dijo, yo tengo un cliente en Cachapoal que tienen un problema porque le van a poner van a hacer una doble carretera, lo que es la carretera de la fruta, la van a hacer doble. Y en vez de hacer la nueva pista al costado paralela con la pista actual, lo van a apartar y lo van a hacer a través de su terreno, cruzando el río Cachapoal. Entonces empezamos a ver, es curioso que usted me pregunte esto, porque esta tarde, empezamos con el proyecto. Nos pasaron el primer remesa para trabajar allá. Así que vamos a trabajar con el dueño, que es un hombre encantador y una familia de muchos años del campo allá, en tratar de que no se destruya eso
cuando está la alternativa de hacer la carretera al lado, pero me dicen por razones que estamos investigando, no, lo tiene que hacer separado. Así que eso es el tipo de cosas que pasa. Entonces, se hizo un recurso de protección para impedir que siguieran con los sondajes y con las preparaciones para hacer el nuevo camino. Eso es el recurso de protección para eso. Y nosotros nos acoplamos a eso, a sugerencia del ex Seremi del Medio Ambiente de Antofagasta. Peter, entiendo que esto me interesa porque es un sector que yo conozco y quiero mucho, que está en el litoral central, todo lo que es la quebrada de Córdoba, que es también un ecosistema maravilloso, que ahí ocurrió algo con varios pájaros que murieron, se encontraron sus cuerpos, que chocaron contra... Me gustaría que me contara un poco lo que pasó ahí en el puente de Córdoba. Sí. Uno de nuestros directores, Carlos Medina, él ha trabajado solo, en forma absoluta voluntaria, para proteger la quebrada de Córdoba. Y eso fue nombrado hace 4 años, ahora fue nombrado Santuario de la Naturaleza, gracias al trabajo de años de Carlos Medina. Entonces, hace como 4 meses, nos informaron que estaban muriendo cisnes Coscorova, que es uno de los cisnes que hay en Chile, y que son muy hermosos, ¿no? Porque estaban chocando con los alambres eléctricos, de teléfono y de diferentes empresas que tienen sus cables que cruzan el estero de Córdoba. Cruzan, pero están encima del puente, como 2 o 3 metros arriba del puente, en vez de estar debajo del puente o dentro de la estructura del puente. Están al aire libre. Entonces las aves colisionan con eso porque no las ven. Y fíjese que me vas a creer, hoy día Carlos Medina tiene una reunión en el puente con una persona muy importante que se llama Pedro Figueroa, que pertenece, que es de una de las empresas que tienen los cables, y van a ver manera de enterrar los cables o de pasarlo debajo del puente. Ahí por lo que tú me estás contando, a veces el diálogo, la conversación con aquellos que tienen intereses privados, ya seas empresas o dueños de terrenos para hacer proyectos inmobiliarios o de campo, el camino del diálogo puede ser positivo, o sea, puede llevar a resultados. ¿Eres optimista en eso? Bueno, Cristian, el camino del diálogo, hay dos posibilidades, como dice el Chile, por la razón o por la fuerza. Sí. Bueno, sí, tenemos ejemplos todos los días, basta prender la televisión o abrir un diario y tú vas a ver que, por Dios, que estamos en Chile. Así que tiene que ser el diálogo. Mira, vamos a resolver este problema, y todas las personas, casi todas las personas que trabajan en estas empresas que producen estos problemas, no es porque no les importe, es que también quieren buscar la manera de resolver. Peter, me gustaría que me contaras si alguien se interesa o quiere ayudar o apoyar a esta Fundación Kennedy, dónde se dirige, dónde puede encontrar más información, de qué manera se puede cooperar, cómo funciona la Fundación Kennedy, que se dedica a la conservación, como decíamos, de los humedales de Chile. Mira, la manera de colaborar en los lugares donde trabajamos, siempre, o sea, es prioritario trabajar con la comunidad, y siempre la comunidad quiere trabajar con nosotros porque tenemos los mismos intereses. Y tenemos voluntarios que estamos, o sea, somos una pequeña fundación, no tenemos muchos recursos, entonces estamos recién, después de 17 años, estamos profesionalizando la parte de los voluntarios, y tenemos un grupo de voluntarios importante para nosotros en Algarrobo, en Antofagasta, en el sur, cerca de Villarrica, y eso es una manera de colaborar con la fundación. Otra manera, obviamente, es haciendo una donación a la fundación, y las instrucciones para eso están en la página web que dice www.fundacionkennedy.cl. Eso es la manera de colaborar, y tenemos algunos amigos que desde que empezamos casi, no son muchas grandes sumas, nos dan
una persona que nos ha dado 5,000 pesos al mes, pero por años. Y con eso nosotros hacemos cosas. Así que es tremendamente importante. Peter, me imagino que es muy importante o debiera ser importante la educación, o sea, es decir, cómo le transmitimos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, el amor por esos humedales y que ahí hay una tremenda posibilidad por la cantidad de humedales que tú mismo dijiste que hay en Chile. La educación, el sistema educativo debiera vincularse más a la naturaleza. ¿No te parece que ese es un paso fundamental de todo lo que estamos hablando? Mira, es parte fundamental, absolutamente. Y justamente ayer estuve hablando con una profesora amiga de la fundación que trabaja en un colegio muy importante aquí arriba en Las Condes. La semana pasada estuvimos en otro colegio de Las Condes que tiene un pequeño estero que pasa por la propiedad del colegio y con mucho entusiasmo, ahora que estamos saliendo de la pandemia, vamos a proteger ese humedal con la ayuda de los niños, y los niños van a tener un humedal, lo tienen, pero lo van a tenerlo como un elemento de la educación, lo van a tener dentro por así decirlo, del patio del colegio. Es tremendamente importante. Y nosotros siempre llevamos los niños al humedal. Trabajamos con todos los colegios del barrio o de la comuna. Sí. Peter, yo te quiero agradecer esta caminata, conversación, estas conversaciones en las que caminando se arregla el mundo, como tú dices, en esta tarde aquí desde el jardín. Un gusto de haberte tenido aquí y felicitaciones por este precioso trabajo de la Fundación Kennedy en la tarea de conservar los humedales de Chile. Muchas gracias, Peter, un gusto de haberte conocido. Gracias, Cristian. Gracias. Y nosotros nos encontramos mañana nuevamente aquí cuando volvamos a abrir la verja de madera de este jardín. Y no se olviden, como les digo siempre, esa frase del libro Cándido de Voltaire: hay que cultivar el propio jardín. Bueno, podríamos decir, hay que cultivar y cuidar los propios humedales. Hasta mañana. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval.